Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. ¿Qué pasó en esta semana? ¿Qué viviste? ¿Qué aprendiste? ¿En qué lograste crecer? ¿En qué te diste cuenta que te falta crecer? ¿Cómo van las relaciones con esas personas que están a tu lado? ¿Cómo va la vida espiritual? ¿Hiciste algo especial esta semana? ¿Leíste algo bueno que te nutrió? ¿Hiciste ejercicio? ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? Hiciste tu oración, te comunicaste con Dios, te llevaste bien con tu esposo, con tu esposa, hiciste lo que te tocaba hacer. Espero que hayamos podido hacer todo eso y si no, un recordatorio, que la siguiente semana es una nueva oportunidad. Ahora estamos en este fin de semana, aprovechémoslo, descansemos y mañana domingo no se nos olvide ir a encontrarnos con Dios. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy, nos habla de tormentas en la vida. Nuestro evangelio está tomado de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Verdad que las tormentas y las tempestades no nos faltan en la vida? Y es que las tormentas que experimentamos en la vida son totalmente diferentes a esas tormentas climatológicas, porque hoy en día tenemos tantos servicios, tenemos el celular, tenemos la televisión, el radio que nos anuncia cuándo va a venir un huracán, cuándo va a venir un frente frío o una tormenta tropical. Pero nosotros nos damos cuenta y hoy en día pues es tan fácil y nada más checa el pronóstico del tiempo. Pero ¿qué me dices de esas tormentas que llegan en la vida de una forma precipitada, de una forma de repente? Cuando se van acumulando los problemas, el estrés, cuando llega ese momento de caos en la familia, en el matrimonio, ¿verdad que eso llena de angustia y desgraciadamente desestabilizan nuestra vida? Hay momentos que son duros en la vida y clamamos, no sabemos a quién, porque parece que ya no podemos más, que la vida se nos convierte en un tubo oscuro, en un túnel oscuro, y se nos retuerce como una espiral y se hace cada vez más difícil. Aparte de que es negro oscuro, es algo que va dando vueltas y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo encontrar la solución. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por esos momentos difíciles de la vida. ¿O qué me dices los que tienen hijos adolescentes, hijos pequeños? Qué difícil es irlos educando, ¿verdad? Irles adivinando su estado de ánimo, irlos orientando, irlos sacando a veces de sus ideas. ¿O qué me dices con esa hija, con ese hijo que está metido a lo mejor en una adicción, que a una corta edad o ya grande se han ido perdiendo y se han ido extraviando? Son las tormentas de la vida. Y cada uno de nosotros se va a encontrar con esas tormentas. Nadie quedamos exentos, nadie. ¿Y qué me dices cuando llegan esos momentos en los que nos sentimos solos en medio de esos problemas de la vida porque parece que hasta los más amigos se alejan o se desentienden de nosotros o nuestros familiares nos dan a la espalda o simple y sencillamente nos juzgan, nos critican? Se hace más difícil todavía eso, ¿verdad? Qué dura se nos hace esa soledad. Y entramos
en esa desolación en el que nada nos calienta. Y por desgracia, en lugar de salir, nos encerramos en nosotros mismos. Es esos cuartos en los que nos encerramos, es nuestro orgullo, nuestro coraje, nuestro arrebato. Y al último, terminamos peor. Al contemplar el pasaje que nos ofrece hoy el Evangelio de los discípulos en la barca luchando en medio de la tormenta del lago y donde les parece que Jesús se desentiende de ellos, me hace pensar en esos momentos, en esas situaciones duras por las que tantas veces en la vida pasamos y vemos pasar a los demás. Bueno, vemos pasar a los demás, pero quizá nosotros somos los que no nos detenemos a pedir ayuda, a pedir consejo. Pero ¿qué nos dice a nosotros, qué le dice a nuestras tormentas el hecho de que los discípulos la están pasando mal? Porque los que iban en esas barcas eran hombres que tenían experiencia, porque eran pescadores. Pero hasta el más experimentado, cuando los vientos se desatan, cuando los problemas se vienen, todos nos espantamos e incluso nos dejamos caer. Entonces imagínate esos discípulos en medio de las olas del viento. Jesús, sin embargo, dormía en un rincón de la barca. No sabían qué hacer y al final lo despiertan. Y ya sabemos el desenlace. Hombres de poca fe, les dice. No habían aprendido aún a confiar a Jesús que allí estaba, aunque les pareciera que estaba dormido, pero estaba ahí con ellos. Iban a la otra orilla, nos dice el evangelista. En esos momentos difíciles, en esos momentos de tormenta, de miedo, recuerda que también vamos a la otra orilla. Y Jesús nos invita a ir a la otra orilla y muchas veces nos va a decir: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. La fe cristiana no es una receta psicológica para combatir los miedos, pero la confianza radical en un Dios Padre y la experiencia de su amor incondicional puede ofrecer al ser humano la mejor base espiritual para afrontar la vida con paz, con tranquilidad. Incluso ya el fundador del psicoanálisis afirma que amar y ser amado es el principal remedio contra todas las neurosis, contra todos los problemas. Por eso nos hace bien escuchar las palabras de Jesús que le dice hoy a sus discípulos en medio de la tormenta: ¿por qué son tan cobardes? Aún no tienen fe. Pero hay que tener claro que esta fe no libra de las penas y trabajos, pero arraiga al creyente una confianza total en Dios que expulsa el miedo de caer definitivamente bajo las fuerzas del mal. Dios es el Señor último de nuestra vida. De ahí la invitación de la primera carta de San Pedro. Descarguen en Dios todo agobio, que a Él le interesa nuestro bien. Por eso cada día nos da su sabiduría, cada día nos da palabras, nos ayuda a ir educando la conciencia para que sepamos tomar buenas decisiones, para que no seamos arrebatados, para que sepamos controlarnos. Cuando los discípulos están siendo zarandeados, le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y en eso Jesús calma el mar, símbolo del poder del mal, y les dice: aún no tienen fe. A Dios, hermanos y hermanas, le importa precisamente que no nos hundamos. Así nos lo enseña Jesús. Ojalá que nosotros podamos poner un poquito más de atención a lo que nos enseña. Ojalá que con su enseñanza, con su amor, nos dé la fuerza para poder afrontar la vida y saber que todo es posible. Y a pesar de que haya momentos difíciles, enfermedades, tribulaciones, decirle al Señor: Señor, dame lo que mi corazón necesita. Esa es nuestra oración que necesitamos. En esos momentos de miedo, en esos momentos de tormenta, Señor, dame la sabiduría, dame lo que necesito. Porque nuestra inclinación va a ser siempre pedirle lo que queremos. Pero en realidad, en nuestros momentos de desesperación, decirle: Señor, dame lo que necesito, y respirar y tranquilizarnos. Porque Dios no está dormido, es un Dios que está al pendiente de nosotros, es un Dios que camina con nosotros. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.